Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Finaliza la cumbre del G7 en Canadá. Los países que integran este grupo firmaron una declaración que destaca la urgencia de terminar con los ataques entre Israel e Irán. Se pronuncian porque Irán no debe obtener armas nucleares ni tener capacidad balística. Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump a propósito de la cumbre del G7. Detalla que la llamada fue buena y llegan a un acuerdo global. La mandataria también tuvo otros encuentros con presidentes y primeros ministros de Brasil, Corea del Sur, India y Sudáfrica. Llama el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán a rendirse en el conflicto con Israel. En tanto, la Cancillería mexicana da a conocer que un grupo de 18 connacionales y sus familias salieron de manera voluntaria de Irán. Hace unos momentos, Eric se intensifica a huracán categoría 1, se localiza cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero. En el mundo, advierte Naciones Unidas que en los próximos meses la población de 13 países como Sudán, Sudán del Sur, Gaza, Haití y Mali vivirán hambruna extrema debido a distintos factores como conflictos armados, violencia, crisis económicas y desastres naturales. Y en la cultura, el Centro Cultural España, aquí en la Ciudad de México, es la sede hasta octubre de la exposición Ficciones, Narratividad en el Arte Contemporáneo. Es un espacio que invita a la reflexión sobre la construcción de relatos a partir de interpretaciones. Es Japón y es el Festival de Campanas de Viento, el más grande de ese país. Se realiza en la ciudad de Henshu-Sasan, donde se encuentran 3 templos históricos muy visitados por los turistas. Este tintineo de campanas suele acompañar a los habitantes de la localidad. Iluminan terrazas y los aleros de los templos porque cada campana está adornada por listones de colores. Se dice que en los 3 templos se exhiben entre 7 y 8,000 campanas de viento, pero no solo las campanas llenan de color estos templos, también se pueden observar las hortensias que florecen en estos lugares, por lo que no hay mejor sitio para experimentar el encanto, dicen, de un festival. A pesar de su corta existencia, este evento ha recibido alrededor de 100,000 visitas anuales desde su creación. El tintineo muy suave de las campanas esta mañana. Con estas imágenes les agradecemos su compañía. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Ya es miércoles 18 de junio. Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos de cerca el curso de este fenómeno que ya es huracán en las costas del Pacífico mexicano. Amanece lloviendo en gran parte de la República Mexicana. Precaución, información, aquí la tendremos puntualmente y lo más relevante en esta pantalla. Buenos días, Lía Vadillo, junto con Magdalena Alejo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en las redes. También nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nuestro cuadrante es el 95.7 de FM. Si ya nos siguen desde aquí, les saludamos. También a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras a través de la señal internacional. El código QR que aparece en su pantalla es para que lo pueda escanear, le lleva directamente a nuestra página y compártanos todas sus opiniones, sus comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Y nos vamos directo con los detalles, información de la cumbre del Grupo de los 7 que se realizó en Canadá y a la que acudió la presidenta Claudia Sheinbaum, invitada especial junto con otros mandatarios. Justamente allá el enviado de 11 Noticias, Arturo Arellano, nos comparte cuáles los acuerdos logrados por la jefa del Ejecutivo y también importantes reuniones bilaterales. Arturo, un gusto verte y saludarte. Adelante, buenos días. Buenos días, Lupita, amigos del auditorio. Pues como bien lo mencionas, llegaron a su fin los trabajos de la cumbre 51, de esta cumbre del G7, que son las 7 economías más grandes del mundo. También el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo una agenda muy nutrida. Tuvo reuniones bilaterales, trilaterales, con presidentes, con primeros ministros, y aunque no hubo una reunión cara a cara con el presidente Donald Trump,
sí hubo una octava llamada, Lupita, así que te invito a que veamos la siguiente información de lo que aconteció el día de ayer aquí en la cumbre del G7. México y Estados Unidos alcanzan un acuerdo global. Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes de abordar el avión que la traería de regreso a nuestro país después de haber participado como invitada especial en la cumbre del G7 que se realizó en Kananaskis, Canadá. Explicó que aunque no hubo reunión bilateral cara a cara con Donald Trump, vía telefónica se realizaron grandes avances. Una muy buena llamada y acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada. Ya mañana les platico más en la mañanera, no sé, unos 15 minutos. En este mismo contexto señaló que la participación de México en esta cumbre que reúne a las 7 economías más grandes del mundo fue relevante, sobre todo en la reunión plenaria donde propuso la realización de una cumbre mundial por el bienestar. Hablé de la paz y de la importancia de la prosperidad compartida y también hice una mención a los mexicanos en Estados Unidos. Muy importante la participación de México en este evento. Precisamente el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó a través de sus redes sociales que la presidenta y su homólogo Donald Trump coincidieron en la importancia de alcanzar acuerdos sobre prosperidad compartida. Donde también hubo acuerdos y reforzamiento de coordinación bilateral en materia económica fue en la reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, al cual la mandataria le hizo un obsequio en el marco del próximo mundial a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, los dos líderes confirmaron la posibilidad de una reunión trilateral con Estados Unidos. Después de reunirse con la presidenta Sheinbaum en el marco de la cumbre del G7, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, aseguró que México es un socio clave para Europa, por lo cual se reforzará la cooperación. La jefa del Ejecutivo de México se reunió también con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y platicó con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Corea del Sur, Jae Jung-lee, y con el presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Pues así es, Lupita, como la presidenta Claudia Sheinbaum cierra su participación, una muy buena participación en esta 51 cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá, Lupita. Todo un éxito, Arturo, lo que acabamos de ver, porque la presidenta Claudia Sheinbaum de alguna manera se convierte en la jefa del Ejecutivo que ahora realiza esta forma de presencia de México en nuestro país. México nuevamente, las cumbres internacionales, con este lugar, con este liderazgo que hemos visto de la presidenta. Y creo que hubo momentos, Arturo, muy importantes, como el que vimos con Canadá. Más allá de la relación comercial con nuestro socio, creo que también los gestos, las muestras de afecto de la presidenta hacia otros mandatarios, y ahora en particular con Canadá, con este gesto del balón que se le entrega. Creo que hubo momentos en los que se notó un buen ambiente, un buen ánimo. Creo que atrás quedó un poco ya la partida de Donald Trump, y entre los integrantes de este G7 con invitados especiales se lograron acuerdos importantes y México ocupando un puesto de liderazgo también en las bilaterales. Así es, Lupita, como tú bien lo mencionas, podemos decir que esta asistencia de la presidenta como invitada especial aquí a Canadá, pues fue todo un éxito, porque coloca a México como una de las naciones más confiables, económicamente fuertes, y bueno, pues México sigue posicionándose gracias a la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en estos eventos internacionales. Basta recordar que también ella fue a Brasil el año pasado, en el marco de la cumbre, pero del G20. México nuevamente en los foros internacionales. Habrá mañanera, Arturo, con ella. Así es, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Lupita, viajó el día de ayer. De estas imágenes que vimos, viajó el día de ayer en la noche, aproximadamente a las 9:15 de la noche, salió del aeropuerto de Calgary, hizo una parada en Vancouver, Canadá, y se espera que esté llegando en estos momentos o ya esté por allá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues para la tradicional conferencia del pueblo en Palacio Nacional, Lupita. Y hay detalles de esta llamada con Donald Trump y lo que quiera compartir y lo que le pregunten los medios. Arturo, gracias por la cobertura, buen regreso a México, acá te vemos, buenos días. Buenos días, Lupita, gracias a todos allá. Gracias a ti también por el trabajo. Y sí, finalmente esta cumbre llegó a su fin. Tenemos más.
Y es que, mire, precisamente este martes la cumbre del G7 llegó a su fin, este encuentro en el que los temas del conflicto en Medio Oriente, la guerra entre Ucrania y Rusia y la ausencia del presidente de Estados Unidos acapararon la atención de los líderes participantes. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta a qué acuerdos específicamente llegaron. Concluyó la cumbre de los líderes del G7 con la ausencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se retiró un día antes para, dijo, atender en Washington la tensa situación en Medio Oriente. Los jefes de Estado y de Gobierno de Canadá, Reino Unido, Japón, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos firmaron una declaración en la que instaron a desescalar el conflicto entre Israel e Irán, respaldaron el derecho de Israel a defenderse y establecieron que Irán no debe poseer armas nucleares. No queremos que Irán obtenga armas nucleares ni tenga capacidad balística. Creo que el mayor error hoy en día es buscar un cambio de régimen en Irán por la vía militar, ya que eso conduciría al caos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es reanudar las conversaciones lo antes posible para restablecer un marco que aborde las cuestiones nucleares y balísticas. En otro aspecto, Canadá prometió ayuda militar a Ucrania por $1.500 millones a pedido del presidente Volodymyr Zelensky, quien arribó a la cumbre, invitado por el anfitrión, el primer ministro canadiense Mark Carney. Canadá anuncia hoy sanciones contra una serie de personas en Rusia y más de 40 entidades que evaden otras sanciones, así como 200 barcos que son utilizados por los rusos. Al evento acuden como invitados la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y el primer ministro de India, Narendra Modi. Y sí, mientras ocurrían estos encuentros en Canadá, en Estados Unidos el presidente Trump escalaba también sus amenazas en contra del gobierno y ejército iraní. En redes sociales incluso pidió ya la rendición total, y aunque hasta el momento Estados Unidos no ha decidido intervenir en el conflicto entre Israel e Irán, esto no se descarta porque Trump ha sostenido una llamada reciente con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, mientras los ataques entre ambos países han cobrado la vida de cientos de personas en ambas trincheras. Nos cuenta más Anabel Ramírez. Se cumplen 5 días consecutivos de ataques cruzados entre Israel e Irán, afectando zonas densamente pobladas. Los gobiernos de ambos países se acusan mutuamente de atacar zonas civiles. La mayoría de los perjudicados en estos últimos días, si nos fijamos en la proporción, son mujeres y niños. Todos estos son crímenes de guerra. Aquí se pueden ver los resultados de los crímenes de guerra iraníes. El régimen iraní está atacando a civiles, está atacando solo a civiles. Este martes, Israel atacó a Teherán, capital iraní, provocando la muerte de más de 24 personas. Miles de habitantes intentan salir de esa ciudad ante la amenaza de nuevos y más violentos ataques. Israel también bombardeó la provincia de Isfahán, la que asegura el gobierno de Netanyahu es el centro del programa nuclear. No obstante, la comunidad internacional no tiene pruebas de ello. En esa localidad, los militares israelíes destruyeron estructura esencial de la planta de Natanz como parte de su objetivo. Estamos en el 5º día de la operación León Naciente. Hemos golpeado profundamente, golpeado las capacidades nucleares, balísticas y de comando de Irán. En estos 5 días, los ataques israelíes han afectado diversos puntos en las ciudades de Teherán, Isfahán, Shiraz, Mashhad, Tabriz y Kermanshah. Mientras que los misiles y drones iraníes han impactado en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Petah Tikva. En este 5º día, Irán atacó Jerusalén y Tel Aviv, alcanzando un centro de operaciones del Mossad, aunque Israel no ha confirmado ese ataque ni personas fallecidas. El ejército iraní instó a los habitantes de Tel Aviv y Haifa a evacuar ante ataques más potentes.
Las operaciones llevadas a cabo hasta ahora han sido simplemente advertencias para la disuasión y pronto se ejecutará una operación punitiva. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió lo que llamó la rendición incondicional de Irán y aseguró que tiene el control del espacio aéreo en ese país y que conoce la ubicación precisa del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Trascendió que la noche de este martes, Trump sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y aunque no hay detalles, se espera un anuncio desde la Casa Blanca. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Y le damos puntual seguimiento a esta información allá en Medio Oriente, como las declaraciones del líder supremo Ali Khamenei, que indica que el pueblo iraní no se rendirá. Y bueno, ante esta tensión, la Cancillería mexicana trasladó de Irán a Azerbaiyán a un grupo de 18 connacionales y a sus familiares que decidieron salir de manera voluntaria. La salida se coordinó entre el personal diplomático de las embajadas de México en Irán y en Azerbaiyán. Asimismo, a quienes requieran protección consular, puso a disposición el número telefónico +98 91 21 224 463. Aparece en su pantalla y lo puede obtener también en las redes sociales. La Cancillería mexicana informó que la Embajada de México en Israel mantiene comunicación permanente con la comunidad mexicana en ese país y sigue informando sobre las posibles opciones de salida de esa nación a aquellas personas que lo han solicitado, anteponiendo siempre su seguridad. El número de emergencia en Tel Aviv es +972 54 31 66 717. Y vamos con información nacional en vivo. Así se observa hasta este momento el fenómeno. Ya huracán categoría 1, Eric, se intensificó. ¿Esto qué significa? Que en la escala Saffir-Simpson ya los vientos rebasan los 120 kilómetros por hora. Se encuentra en Puerto Ángel, en Oaxaca. Esta es la parte de Oaxaca. Acá también ya está lo que es Guerrero y más hacia mi derecha está Michoacán. Puerto Ángel, Oaxaca, es el punto donde se encuentra específicamente esta hora de la mañana, 6:23, a 480 de Punta Maldonado, Guerrero. El pronóstico sigue siendo reservado porque este huracán podría intensificarse a huracán categoría 2 en las próximas horas y lo podría hacer de manera muy rápida. Esa es la alerta, por eso el llamado a Protección Civil y también hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, que está pidiendo a la población tanto de Chiapas como de Guerrero y Oaxaca que permanezcan en alerta. Ahí está el tuit de la presidenta informándose, dice, por canales oficiales, pero también señala que ya se encuentra en operación el plan DN3C, el plan Marina también de apoyo a la población. El Servicio Meteorológico Nacional adelanta que va a tener lluvias intensas y vientos de hasta 175 kilómetros por hora al sur de Oaxaca. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se dispone de 2.080 refugios temporales en los 3 estados afectados, 995 en Chiapas, 592 en Guerrero, 493 en Oaxaca, donde también se instalaron albergues en los 32 municipios que podrían resultar afectados por Eric. También se suspenden clases miércoles y jueves en las zonas bajo alerta. Ya tenemos 32 municipios a los cuales se les ha sugerido la suspensión de las actividades educativas a partir del día de mañana. Estaremos muy atentos para que aquellos municipios que nos reporten lluvias intensas o que puedan poner en peligro al estudiantado y demás, de manera inmediata suspendan sus actividades. El gobierno de Chiapas pone a disposición de la población la página de internet www.proteccioncivilchiapas.gov.mx, donde encontrarán la lista de refugios temporales que ocurre en Guerrero. Ahí se está realizando perifoneo, medida preventiva para que la población sepa cómo actuar en caso de emergencia. La gobernadora Evelyn Salgado puso en su cuenta de X la lista de todos los refugios temporales disponibles. Fueron suspendidas todas las actividades académicas, administrativas, miércoles y jueves en todas las escuelas públicas y privadas.
Y precisamente por estos fenómenos meteorológicos, sabemos que aquí en la Ciudad de México ha llovido de forma intensa. Se atendieron los puntos de anegación que provocaron las lluvias de este martes en 10 demarcaciones. Las autoridades capitalinas también actuaron ante la caída de 39 árboles, 3 ramas, un poste, una lona, además de 5 cortocircuitos. En la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, policías de tránsito, ahí los podemos ver, realizaron labores para destapar coladeras y retirar basura de la zona. También apoyaron en las labores de vialidad sobre la calzada Ermita Iztapalapa y el Camino Real a San Lorenzo, esto igualmente en la alcaldía Iztapalapa, debido a los encharcamientos. Personal de la Policía Metropolitana realizó el desasolve de coladeras para evitar encharcamientos en el bajo puente de José Tomás Cuellar y la calzada San Antonio Abad, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. En tanto, en Iztacalco se atendió un encharcamiento registrado en la avenida Andrés Molina Enríquez y viaducto Río de la Piedad en la colonia Asturias, y es que ahí el agua ingresó al estacionamiento de 4 viviendas. En el Estado de México se registraron chubascos y lluvias fuertes con vientos de 30 a 50 kilómetros por hora y por supuesto también afectaciones importantes en las principales vialidades. Vámonos a revisar nuestro portal y las planas. Ya sabe que en nuestro portal encuentra toda la información que necesita saber. Nuestro espacio en tiempo real, al igual que todos a lo largo de la semana, las notas que necesita conocer, la mañanera del pueblo y también nuestros micrositios, ahí los pueden checar. Vámonos a las portadas de los diarios que destacan que recuperan la jornada. Exige Trump a Irán la rendición incondicional. Le dábamos cuenta de esta información en fotografías, los distintos encuentros bilaterales de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta cumbre del G7, México como líder también mundial, con Canadá, con Francia, con India y también con Brasil. Vamos a revisar ahora lo que dice otro de los diarios, El Heraldo. La relación bilateral México-Canadá se refuerza, la entrega de este balón, serán sede mundialista, y la propuesta de la presidenta mexicana al G7, Cumbre Mundial del Bienestar. Del Heraldo revisamos otra de las portadas. Vámonos con Excelsior. Sheinbaum pide al G7 una cumbre para el bienestar. Nota principal, lo va a desarrollar también en la conferencia matutina que va a encabezar el día de hoy. De Excelsior revisamos El Sol de México, la fotografía de los invitados especiales al G7. Trump exige a Irán rendición incondicional. Así las planas, nos vamos a la pausa, tenemos más. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, de acuerdo con las autoridades, la Estrategia Nacional de Seguridad sigue dando resultados, asestando fuertes golpes a las organizaciones criminales que operan en todo el país. Ejemplo de ello es la detención de un integrante relevante del cártel de los Arellano Félix, dedicado al trasiego de drogas. Fue detenido uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas federales en la frontera norte del país. Pablo Edwin N., acusado de ser presunto operador del cártel de los Arellano Félix y uno de los principales generadores de violencia en la región. El presunto líder delictivo es señalado como el operador del cártel de Tijuana y quien controlaba la zona fronteriza para el trasiego de droga a Estados Unidos. No solo era buscado por las autoridades, sino también por otros grupos criminales, entre ellos el cártel de Sinaloa, a quienes se presume traicionó para buscar aliarse con el cártel de Jalisco. También ha sido vinculado con delitos de alto impacto como secuestros, homicidios y la creación de células armadas para afianzarse en las zonas clave de la franja fronteriza. Se le detuvo el martes en Tijuana en un operativo en el que participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional y la Fiscalía Federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la aprehensión de Pablo Edwin y señaló que el presunto implicado ejercía violencia para controlar las rutas de tráfico de droga a los Estados Unidos. Pablo Edwin N. cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico de droga al país vecino. En otro caso, la jueza de control Paula Piña Pérez vinculó a proceso al sacerdote de los Legionarios de Cristo, Antonio Cabrera, por haber abusado sexualmente de un menor en los años 2004, 2007 y 2011. Julián Pérez Duarte, abogado de la víctima, cuya identidad, por supuesto, se mantiene en el anonimato, confirmó la vinculación a proceso y señaló que la juzgadora concedió a las partes, incluida la Fiscalía del Estado de México, un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación
complementaria. Cabrera, quien era cercano a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, con amplio historial de abusos sexuales contra menores, fue detenido el pasado 12 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trasladado después al penal de Barrientos en Tlalnepantla, en el Estado de México. Cabrera se desempeñaba al momento de su arresto como director del Centro de Desarrollo Estratégico en Bioética de la Universidad Anáhuac. Cambiemos de asunto y es que el Infonavit anunció una estrategia para lograr acuerdos con familias que habitan irregularmente alrededor de 145,000 viviendas en el país. Se les va a plantear regularizar esas viviendas y que en su caso puedan adquirirlas mediante esquemas de renta con opción a compra. En la conferencia matutina de este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aclaró que este programa no aplicará para casos en los que haya denuncias de allanamiento o despojo. El Infonavit tiene que hablar con los que ocupan una vivienda que a veces han sido engañados o de alguna forma. Si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia. Hay que recordar que el Infonavit ha identificado 843,000 viviendas abandonadas a nivel nacional debido a que fueron construidas en zonas apartadas de núcleos urbanos y sin acceso a servicios básicos. De este universo de 145,000 inmuebles están habitados en su mayoría de forma irregular. Y con el objetivo de impulsar la soberanía alimentaria, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Urbano firmaron un acuerdo para promover actividades académicas, científicas y tecnológicas en materia de desarrollo agroalimentario, como nos cuenta Judith Hernández. Para unir la innovación tecnológica con el progreso agroalimentario, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural firmaron un convenio de colaboración. Al formalizar el Convenio General de Colaboración, se establecen ya las bases y mecanismos de colaboración para realizar actividades académicas, científicas, tecnológicas en materia de desarrollo agroalimentario con la finalidad de impulsar la soberanía alimentaria. Juntos, academia y gobierno, impulsaremos la transformación que nuestro país necesita, haciendo frente a los grandes desafíos del desarrollo rural. Este convenio abarca desde formación de profesionales especializados hasta prestación de servicio social y asesoría. Este instrumento jurídico permitirá fortalecer la formación profesional mediante prácticas, servicio social y programas académicos especializados. Impulsar la investigación aplicada en tecnologías agropecuarias, transición agroecológica y aprovechamiento sostenible de recursos. El fin último es que todos los proyectos e innovaciones aplicables al sector agrario lleguen de verdad al campo. Entonces yo creo que ese es el desafío, doctor, con todo respeto, que este convenio se traduzca, ¿no es cierto?, en que la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, estén al servicio del campo, de la pesca y de la patria. Y tenemos que rápidamente, me parece a mí, doctor, pues convertir este convenio en un plan de acción. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, pidió una lista de investigaciones en materia agrícola para analizarlas y en un plazo máximo de 90 días comenzar a buscar la implementación de los proyectos más viables. 11 Noticias, Judith Hernández. Ese no fue el único convenio que se firmó este martes, y es que para abrir las puertas a proyectos científicos, intercambios académicos, acceso a infraestructura de punta y cooperación en temas estratégicos, el Instituto Politécnico Nacional también firmó un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval, destacó que esta nueva colaboración posiciona al Politécnico como un actor internacional en innovación tecnológica. Con este convenio se abren nuevas rutas para estancias, cotutelas doctorales y movilidad de investigadores, así como impulsar la cooperación científica de frontera en temas como microelectrónica, inteligencia artificial, semiconductores y sistemas embebidos. Este acuerdo también facilita el acceso a infraestructura de primer nivel y fortalece la vinculación del IPN con centros europeos de excelencia.
Impulsa también la calidad de sus publicaciones científicas. El Politécnico firmó además un convenio específico con el Instituto de Microelectrónica de Barcelona enfocado en el desarrollo conjunto de tecnología avanzada en arquitectura de computadoras y diseño de circuitos integrados. Puntuales con el estado del tiempo, Rafa Guadarrama, cuéntanos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lupita, con mucho gusto de saludarte. Pues sí, vamos a ver justamente qué es lo que nos depara este día el estado del tiempo. Hace unos instantes, en punto de las 6 de la mañana, Eric se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson sobre el Golfo de Tehuantepec. Su centro se localiza en estos momentos a 290 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 480 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, Guerrero. Tiene vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora. Desplazamiento hacia el noroeste, razón de 11 kilómetros por hora. El pronóstico oficial nos indica que el sistema se fortalecerá rápidamente y durante esta tarde o noche alcanzará la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Oaxaca. Con esta intensidad podría impactar la mañana de este jueves en los límites de Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, no se descarta un impacto como un huracán mayor. Originalmente están pronosticando que va a ingresar como un huracán categoría 2 en los límites de Oaxaca y Guerrero. En este momento no estamos descartando la posibilidad de que se convierta en un huracán mayor. Un huracán mayor es con categoría 3, 4 y 5. Este ciclón producirá vientos intensos, oleaje elevado y lluvias extraordinarias en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, sus efectos se sumarán a los de un temporal de lluvias en los estados del occidente, noreste, centro y oriente del país, incluyendo nuestro Valle de México. Pasemos ahora al pronóstico regional. En el sureste se exhorta a la población de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco a atender al pie de la letra las indicaciones de las autoridades, ya que hoy y mañana tendrán lluvias extraordinarias por Eric y por el temporal de lluvias. Podría haber deslaves, derrumbes e inundaciones. Aquí en la zona centro de igual forma tendremos una jornada lluviosa. Esto en Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo. El ambiente será fresco a templado con apenas 20 grados de máxima en la capital del país. En el occidente también lloverá fuerte en Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. El ambiente refrescará ligeramente con nieblas en zonas montañosas. Insisto, no crucen calles inundadas o con corrientes de agua. En la península de Yucatán habrá descargas eléctricas y esperamos que esto ocurra en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El viento soplará del oriente con velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora. En el norte de igual forma se esperan precipitaciones con actividad eléctrica en Tamaulipas y San Luis Potosí. Aún así, el ambiente continuará cálido a caluroso en la región con máximas de 35 grados Celsius. Y en el noroeste finalmente dominará cielo despejado y ambiente extremadamente caluroso con máximas de 40 grados. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Pasen un excelente día. Miguel de la Cruz, buenos días. Buenos Información días, cultural. Seguimos con Carlos Monsiváis. Seguimos con Carlos Monsiváis. Ayer se llevó a cabo la primera de 4 salas en la Casa de la Primera Imprenta. Hoy tendrá lugar otra en la UAM Azcapotzalco a las 13 horas con otro tema. Ayer se habló del legado social, pero dices Carlos Monsiváis y salen miles de temas. Claro. Vamos a ver cómo resulta. El 19 de junio de hace 3 lustros falleció Carlos Monsiváis. Nacido en la Ciudad de México en 1938, afecto a los libros desde la infancia, se convirtió en un profesional del intelecto. Pensar y escribir sobre literatura, poesía, cine, política, diversidad de género, arte y sobre todo cultura popular. Destacó una forma de expresión con características tan atractivas como particulares. Creo que el uso del humor pues modificó tanto su escritura como la imagen misma de Carlos Monsiváis, ¿no? Porque Carlos Monsiváis para mí es el último gran intelectual público de este país. Los medios de comunicación fueron espacio propicio para difundir su saber. El investigador Antonio Saborit destaca la notable labor de Carlos Monsiváis al editar una publicación. Monsiváis, como editor, siempre entendió la obligación de abrir las páginas del suplemento
a una discusión seria y detenida sobre la cultura en todas sus manifestaciones. Temas que nutrieron sus crónicas, artículos, libros y conferencias, contenidos que de manera frecuente difundieron periódicos y programas de televisión. Coleccionista, museógrafo, diverso o uniforme, poliamoroso o monógamo, porque además me acuerdo mucho de sus frases célebres: sin drama no hay relación amorosa posible. Si bien realizó estudios en las facultades de Economía y de Filosofía y Letras de la UNAM, su saber provenía de la gozosa lectura voraz. Poseedor de alrededor de 24,000 ejemplares entre libros y revistas que abarcan todo tipo de géneros y temas. Acervo que se conserva en la Biblioteca de México en la Ciudadela, en un espacio diseñado con elementos referentes a su personalidad, como los gatos, luchadores y libreros que simulan estructuras urbanas propias de su entorno. Editor o colaborador, la alta cultura o la cultura popular, visionario o retardatario, melómano o adicto al cine, tolerante o intransigente, generoso o competitivo. En esos dilemas estaba Carlos siempre. Si hace 15 años Monsiváis no hubiera fallecido, su vida ahora sumaría 88 años. Partió de este mundo cuando contaba con 72, sin embargo, tiempo atrás había alcanzado la inmortalidad. Más de 50 libros de su autoría entre crónicas y biografías, además de otro tanto de publicaciones colectivas, denotaron su cualidad como intelectual referente, solicitado en entrevistas, presentaciones de libros, charlas y conferencias magistrales. Carlos Monsiváis, aún ausente, más vivo que nunca. Con imágenes de Ángel Corona y Cristian Aguilar, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, en torno al mismo tema, hoy a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se presenta un libro con textos en torno a Carlos Monsiváis. Exacto. Bueno, y la obra Un tranvía llamado Deseo llegará al Teatro Esperanza Iris con única función este 18 de junio para celebrar el éxito de sus 3 temporadas en uno de los recintos culturales más importantes de la ciudad. Será la última oportunidad para disfrutar de este clásico de Tennessee Williams, dirigido por Diego de Río y protagonizado por Marina de Tavira, que sigue la historia de Blanche Dubois y su confrontamiento con la complicada relación entre su hermana y su cuñado. El Centro Nacional de las Artes abrió 4 convocatorias para quienes deseen presentar proyectos en las áreas de educación, transdisciplina, teatro y grabado. Estas residencias artísticas serán en Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y Querétaro y contarán con un apoyo financiero de 15,000 pesos para transporte, alimentación y materiales. Las bases completas se pueden consultar en la página y redes sociales del Senado. Este sábado se respirará la tranquilidad en la Plaza de las Tres Culturas porque la Embajada de India en México y la Secretaría de Cultura Capitalina convocan a una clase masiva de yoga. Esto a razón del Día Internacional del Yoga, proclamado por la ONU y que se conmemorará cada 2 de julio. Para dar a conocer los beneficios de esta práctica, la clase iniciará a las 9 de la mañana y será de acceso gratuito. Bueno, la exposición Ficciones, narratividad en el arte contemporáneo muestra un mundo de posibilidades sobre la experimentación narrativa en el arte visual. Saray Campech tiene los detalles. En un mundo avasallado por información que no siempre es del todo cierta, el curador Ferran Barenblit convocó a un grupo de artistas para configurar Ficciones, narratividad en el arte contemporáneo, una reflexión sobre la construcción de relatos a partir de interpretaciones. Pero también es una exposición que plantea preguntas sobre cómo se construyen esas ficciones, ¿no? De qué manera las artes visuales también participan de la creación de universos de ficción y que nos pueden llevar a lugares para pensar, para reflexionar de la misma manera que muchas ficciones literarias. Presentada en diversas salas y espacios del Centro Cultural de España, llama la atención la instalación Ninguna Verdad Absoluta de Andy Medina, artista que se inspiró
en el detector de mentiras para su obra. Al final del cuestionario yo le digo al espectador si mintió o no en cada una de esas preguntas, de tal forma que pues el espectador decide qué hacer con esa información, ¿no? Si aprobar también justamente la verdad de un software y si ese software está capacitado para determinar si está marcando tu realidad como verdad o no. Se suman propuestas de fotografía, collage, textos y videos que problematizan esas percepciones de la realidad que en el mundo han polarizado a la sociedad. Ficciones, narratividad en el arte contemporáneo hasta el 5 de octubre en Guatemala 18, Donceles 97, Centro Histórico. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día, es La otra voz de Zaida Ríos, editada por Hachette. Este libro en voz de su autora. Otra voz es una novela de misterio sobrenatural que trata sobre la búsqueda de la redención, del amor fraternal y el autoperdón. Cuenta una historia de Azul, un joven que nace con la habilidad de ver fantasmas, de comunicarse con ellos. Bueno, esta cualidad, este don, lo atormenta toda su vida y lo aísla mucho de sus seres queridos, ¿no? Básicamente la historia transcurre en esta búsqueda de volver a conectar con la persona que más ama en el mundo, que es su hermano, y pues para esto él va a tener que enfrentar las cosas que más miedo le dan y pues está dispuesto a arriesgarlo todo con tal de redimirse y de ganarse el perdón de su hermano. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 60 de la novela Catherine da Vinci de Erma Cárdenas, editada por Penguin Random House. El X de hoy es de Alicia Pérez Helguera, primero que envía según tengo entendido, y dice: esta novela es un homenaje a la maternidad, escrita con alma y lirismos propios de su época. La disfruté muchísimo, soy devota admiradora de la escritora Erma Cárdenas. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y se cumplen 111 años del nacimiento del poeta mexicano Efraín Huerta. En su honor, el poema del día, Absoluto Amor, que en alguna parte dice: te miro así como mirarían las violetas una mañana ahogada en un rocío de recuerdos. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Solo, la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Miguel, muy nutrida tu sección, desde literatura y Carlos Monsiváis hasta yoga al norte de la Ciudad de México. Me pasé de la raya. Pero te lo agradecemos, mitad de semana y hay muchas actividades. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos mañana. Seguimos con más. Y bueno, vámonos con otros temas de la Ciudad de México. Se van a endurecer ya las sanciones contra los llamados franeleros. Ha habido innumerables intentos por regular su presencia en las calles ante la molestia evidente de automovilistas y peatones, porque ejercen un control ya muy evidente sobre los espacios donde se pueden estacionar tanto los vehículos como transitar las personas. Gabriela Jiménez nos cuenta en qué consiste este nuevo intento por regular a franeleros en la capital del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma para sancionar a las personas que se dedican al cuidado de vehículos en la vía pública, conocidas como franeleros, por obligar a pagar cuotas, intimidar o coaccionar a los automovilistas a cambio de permitirles estacionarse en las calles. Estamos proponiendo que la Ley de Cultura Cívica contemple una sanción de arresto inconmutable por 36 horas a las personas que exijan, coaccionen, intimiden de cualquier manera a una persona para obtener un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos. Las sanciones también aplicarán cuando se aparten lugares con cualquier tipo de objeto. La policía capitalina podrá detener en flagrancia a quienes incurran en estas conductas. También se llevará a cabo una campaña de concientización y se ofrecerán alternativas de empleo a los llamados franeleros. No se trata de erradicar ni de criminalizar. Se trata de dar alternativas y de que si de manera voluntaria, como se dice, una persona da una propina, pues es una propina, no que te obliguen a dar una cuota por
cuidar tu auto o por permitir estacionarte en un punto. Pondrán a disposición de estas personas infractoras programas de empleo y apoyos a proyectos productivos a fin de atender las causas y promover mecanismos del orden de tejido social y apoyo comunitario. Las y los automovilistas afirman que esta medida garantizará el derecho al libre tránsito para todas y todos. No creo que esté bien que haya un dueño de la calle o que nos estén cobrando, o si no queremos pagar nos hagan, por así decirlo, maldades, o que les estén pasando cosas a los automóviles por el simple hecho de dejarlo aquí y no querer pagar una cuota. La intimidación y todo este tipo de cosas no deberían de suceder en ninguna parte de la ciudad. Hay espacios muy reducidos y que ellos se aprovechen de eso no me parece correcto. Al finalidad la calle es pública, ¿no? Con imágenes de Yujin Pasol y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Cambiamos de asunto. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, celebró que se realice un foro ciudadano en Puebla para analizar los alcances de la llamada Ley de Ciberseguridad, que fue aprobada el pasado 12 de junio por el Congreso local. Y es que ahí se tipifican los delitos de ciberasedio, espionaje digital y usurpación de identidad, con penas que van de 3 años de prisión y multas de hasta 40,000 pesos. Esta reforma al Código Penal local ha sido criticada por organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas, pues aseguran que su redacción es ambigua y sin criterios claros, por lo que podría utilizarse para criminalizar la libertad de expresión a través de redes sociales o bien usarse de forma arbitraria contra la ciudadanía, periodistas o activistas, argumentando ofensas a través de medios digitales. La titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que es buena decisión llevarla nuevamente a discusión, precisando que el Gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura. Que se ponga a consideración y que pues sean muchos los periodistas que participen, los padres de familia, en fin, que participen todo mundo para que pueda dar su opinión sobre que pues en México no debe haber censura, libertad y derecho. El Gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura. Nosotros nos preciamos de seguir las líneas sobre el tema de un gobierno por las libertades y por los derechos. Entonces, de ninguna manera el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación. En otros asuntos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, garantizó a padres y madres de familia que el actual ciclo escolar, que termina ya el 15 de julio, va a cerrar en tiempo y forma. Destacó además el compromiso de las y los maestros para recuperar aquellas clases perdidas, incluso dijo con horas extra. Luego del paro de labores que en días pasados realizó, recordemos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, prácticamente 100% de los planteles de educación básica ya normalizaron sus actividades escolares. Para la tranquilidad de las madres y padres de familia, ya están en clases, las y los niños, vamos a cerrar bien el ciclo y tenemos un diálogo permanente con todos los maestros, los de la coordinadora y con el sindicato. Recordemos, la principal afectación fue para los estudiantes de Oaxaca. El secretario de Educación Pública detalló que continúa abierto el diálogo y es permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación. Están analizando constantemente cuáles las exigencias pendientes como plazas y pagos atrasados para los maestros de la coordinadora. Cambiamos de tema porque el buque de guerra Usumacinta relevó al velero Cuauhtémoc para continuar la travesía de adiestramiento de 171 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes realizarán sus prácticas y formación naval. Con ello, la Secretaría de Marina busca fortalecer la formación integral de los futuros oficiales navales. Este relevo se da un mes después de que el buque Escuela Velero Cuauhtémoc chocara con el puente de Brooklyn en Nueva York y 2 tripulantes desafortunadamente fallecieron tras ese incidente.
Bueno, pues ahí está el tema y seguimos muy de cerca las imágenes de este huracán ya, Eric. Así es, importante que se mantengan informados los alertamientos que hay a nivel local, particularmente en Puerto Ángel, Oaxaca, en donde pues está ubicado cerca de esta costa y también de Guerrero, permanecer informados a través de las autoridades y nosotros por supuesto que también les daremos puntual información. Así es, atentos, el curso de Eric ya es huracán categoría 1, pausa, regresamos. Agradecemos la comunicación esta mañana con Leticia Calderón Chelius. Vamos a analizar los resultados de la cumbre del G7 en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Invitada especial, Leti, quedamos pendientes con el tema para revisarlo después de la cumbre y aquí estamos. Fue el relanzamiento de México a nivel internacional en este foro. Cuéntanos, buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente, no sé si el relanzamiento, pero sí la presencia ya, digamos, ya la hemos visto en foros internacionales a la doctora Sheinbaum y esta cobra importancia pues especial por el momento y les doy así el contexto rapidito. Una, acuérdense que es esta reunión de los más ricos del mundo, hay otras reuniones también en las que se reúnen los más ricos, pero esta es estratégica y fue invitada por el anfitrión, el primer ministro de Canadá. Y esto ya en sí mismo es un mensaje porque es importante el otro socio comercial que tenemos en el TEMEC. Entonces, ahí hay un primer elemento. La otra es que la presidenta, bueno, acepta, asiste y fue, digamos, una de las expectativas más grandes es que se iba a reunir personalmente ya de manera para la foto, para el discurso que pueda haber, el intercambio con Donald Trump. Pero Donald Trump de repente, sin ninguna razón, digamos, aparente, porque tampoco es que ha quedado muy claro eso y ahora se los comento, decidió retirarse abruptamente de la reunión y dejó a todo el grupo ahí, pues un poco otra vez frente al actor principal en el sentido del papel que juega, no solo el personaje de Donald Trump, sino Estados Unidos, pues se retiró. Entonces ya no hubo esa reunión presencial que se esperaba, pero sí hubo una llamada hacia el final de la reunión y de eso creo que es parte de lo que más se va a hablar en el transcurso de este día. Seguramente ahora en la mañanera del pueblo pues se va a dar un comunicado más preciso. Y también al mismo tiempo acuérdense que son mensajes muy diplomáticos, de mucha cordura, mucha sensatez, no se dice nada que no esté fuera de un protocolo. Ahí lo que dijo en el discurso que sí pudo dar, lo que leyó la doctora Sheinbaum en esta reunión en la que pudo hablar con cada uno de los personajes presentes, lo cual en sí mismo también dio una posibilidad de que no solo la conocieran, ella pudiera conocerlos, algunos viejos y amigos no solo de México, sino de ella misma, como Lula da Silva, que también fue otro de los invitados fuera de este grupo selecto, digamos. Entonces, eso creo que tiene un punto muy favorable en el sentido de que genera relaciones, esa es la diplomacia, pero no se nos olvide que realmente los acuerdos, el manejo de lo que se está haciendo está en mesas paralelas donde los funcionarios de Relaciones Exteriores, veíamos ahí a Omar Harfush, por ejemplo, de temas de seguridad, están presentes discutiendo con sus pares para poder pues empezar a avanzar en temas o realmente también incluso aclarar algunas cosas. Y el último puntito, ojo, porque se va Donald Trump en el escenario más preocupante del que ya hablábamos desde hace unos días, que es pues la escalada del conflicto entre Irán e Israel. Ahora bien, Leticia Calderón Chelius, buenos días, te saluda Elvira Angélica Rivera. En este mismo sentido de esto que tú estás abordando al final, el retiro de Trump de esta cumbre, ¿cuál sería la lectura, digamos, desde un punto de vista de lo que representaba la cumbre y este líder mundial, pues se retira de Canadá argumentando el conflicto en Medio Oriente, pero también estaban sobre la mesa temas como políticas arancelarias, tenía incluso, pues, entrevistas cara a cara con diferentes líderes mundiales, diferentes presidentes de las naciones para abordar particularmente estos temas. Él decide de retirarse y también se menciona sobre una acusación, digamos, un argumento que él emplea relacionado con Rusia en cómo fue expulsado de este grupo de los 7 que antes era el grupo de los 8. ¿Cuál sería tu lectura, Leti?
Bueno, mira, hay una puesta de escena, ¿no? Es un actor, Donald Trump, porque al final ese es el tema que trasciende en gran parte el hecho de que él abandona la reunión. O sea, realmente todo se empezó a enfocar alrededor de qué pasó, en qué momento se fue, por qué se fue. Nunca quedó claro por qué se fue, porque él habló de que tenía una urgencia. Es evidente que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es urgente, tiene que ver con eso, pero nunca se aclaró a qué tendría que ir, a qué reunión tendría que ir. Y esto lo único que demuestra es que es parte de su estrategia de tener y cobrar, digamos, los focos de atención hacia él, hacia su administración. Aquí lo que también viene es que obviamente hay reuniones en paralelo. Insisto, no es que porque se van a reunir ahí se va a resolver, o incluso podrían avanzar en algún acuerdo así inminente, aunque al final de cuentas siempre la necesidad diplomática de la foto es pues parte del mensaje y parte del objetivo de estas reuniones. Yo creo que él al retirarse manda el mensaje de que escala la urgencia del Medio Oriente, aunque no haga ni pase nada inminente ni entre ayer ni hoy de parte de Estados Unidos, aunque sabemos muy bien que está incluso en cuestiones de decidir de qué manera apoya, hasta qué punto entra en esta situación bélica. Ojo, con un detalle importante, 60% del electorado estadounidense está en contra de entrar en una nueva situación bélica en el Medio Oriente. Entonces, no la tiene fácil porque solo tiene el 16% de apoyo en este tema. Quiero mencionar que obviamente no escuchó algunos de los discursos que se hubieran dado con el parte del protocolo y la elegancia, ya sabes, todo esto muy prudente, pero el discurso de Claudia Sheinbaum incluía, entre otras cosas, hablar de esta prosperidad compartida, del poder, cómo se usa, no solo tenerlo, ¿no? Ella ahí tiene una frase que me gustó mucho de ¿para qué lo quieres el poder? Y la última, menciona a los mexicanos que radican en Estados Unidos y habla de ellos diciendo, es gente trabajadora que está ahí justamente para generar una prosperidad de ese país que pues vaya que la tiene. Claro, hubo un común denominador, Leti, entre los países que sí se quedaron en la cumbre. Estamos hablando de Europa, de Francia y del mismo México y Canadá. Donald Trump es la persona que ha puesto el dedo en la llaga con esta aplicación de aranceles a todos estos socios, comerciales o no. Ellos se quedaron ahí y la presidenta propone una cumbre para el bienestar económico. Esas alianzas, ves ese frente común de quienes sí se quedaron a la cumbre para enfrentar las medidas arancelarias, la política que está aplicando Donald Trump al mundo. Pues yo creo que es indispensable, y la realidad es que al haber asistido a esta cumbre, pues se empiezan a tejer ese tipo de temas, sobre todo porque es muy claro para el mundo entero que uno de los principales afectados de estas, digamos, irrupciones abruptas de sube y baja de aranceles, te quito, te pongo el doble, ha sido México. Y entonces, en ese sentido, se vuelve un actor fundamental de estar presente en cualquier debate o acuerdo que pudiera haber a partir de ahora. Obviamente, en este escenario, pues sigue prevaleciendo esta cosa de que si son algunos de los más ricos, pero el hecho mismo de estar ahí presente México sí permite que se facturen algunas relaciones en grupo o individual. Pero ojo también con una cosa, Donald Trump y el estilo Donald Trump manda un tuit, o como se dice ahora, ¿no? Estos X o lo que tiene de su red social, contra Macron. Hay también como que elementos en los cuales Zelensky, que es otro de los actores presentes, invitados, bueno, pues hay una guiño muy fuerte, bueno, no guiño, algo mucho más fuerte, porque hay un comunicado de parte de este grupo de los 7. Y entonces están jugando demasiados temas en esa mesa, pero la presencia sí puede ayudar en términos de, por lo menos, no estar fuera de ese debate que al final de cuentas hace cierta, digamos, trata de hacer un control de fuerza respecto a Estados Unidos, aunque ciertamente, y la verdad, nadie lo ha logrado salvo los dos ausentes, Rusia y China. Claro, claro. Leti, te queremos agradecer el análisis, pendientes, te mandamos un abrazo. Investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius, esta mañana aquí en el 11. Gracias. Gracias. Un gusto, buenos días a todos. Buenos días. Y bueno, aunque ya pasó el Día del Padre, aquí en 11 Noticias queremos hacer un reconocimiento a aquellos que por diversas circunstancias se están haciendo cargo de la crianza en solitario de sus hijas y de sus hijos. Mi compañera Judith Hernández platicó con algunos de ellos y nos cuentan precisamente estas historias que se convierten en historias de vida. La crianza en solitario no es sencilla ni para mujeres ni para hombres, sin embargo, los nuevos tiempos apuntan a que esto ya está ocurriendo en nuestro país.
Ellos son Gabo y David. Ambos son padres y los dos viven la paternidad de una forma distinta. Hace 13 años nació Kat y Gabo se convirtió en papá, pero desde hace un año es un padre autónomo, debido a que su esposa Nancy falleció por el cáncer de colon que padecía. Cuando ella se enferma, empezó, yo creo que ella sabía todo lo que iba a pasar. Entonces empezó como que a hacer que Kat y yo estuviéramos más tiempo juntos, ¿no? Yo decía, vamos al cine, no, vamos al teatro, no sé, ¿en qué lugar? No, vayan ustedes dos, me siento cansada. A la muerte de Nancy, la dinámica cambió. Se tuvieron que mudar y recurrir a su red de apoyo. Cuando pasa esto, bueno, nos venimos a vivir aquí a mi casa, y aquí afortunadamente estaban mis papás. Y bueno, pues ellos me echaron la mano, mi papá me echó mucho la mano para llevarlo a la escuela. Desafortunadamente también fallece poco tiempo después, en noviembre. Y ahorita pues prácticamente somos nada más mi mamá, Kat y yo, los que estamos aquí en el barco, y echándonos la mano entre los tres. El amor, la confianza y la comunicación son básicos en este barco de la crianza, sin el apoyo de una pareja. Pues ahora a Gabo le toca explicarle a Kat temas íntimos o femeninos. ¿Cómo le voy a hablar de menstruación? ¿Cómo le voy a hablar de sexualidad? ¿Cómo le voy a hablar de jóvenes, no? Pues es nada más ser maduro en ese aspecto y decir las cosas tal cual como son. Al fin y al cabo, es tu hija, ¿no? Entonces, a mí no me pesa, al contrario, me da gusto que ella me tenga esa confianza. El caso de David es distinto. Él está luchando por la custodia total de Emiliano, de apenas 8 años. Lo hace, dice, porque él no desea ser un padre ausente y por el contrario, quiere involucrarse por completo en la crianza de Emi. Para luchar con los estereotipos que se tienen de que el hombre solamente tiene que proveer, yo siento que es una visión muy retrógrada, donde el hombre nada más tiene que dar y no darse a sí mismo. Es que es la posición más fácil y más cómoda cuando está garantizado que lo vas a ver cada 15 días y que nada te van a molestar más que estirar la mano y que des una pensión fija. El juez otorgó los cuidados de Emi a la madre de David, mientras concluye el juicio de custodia. Pero es David, junto con su red de apoyo, quien se encarga de cuidarlo. Y aunque busca la custodia, no quiere excluir a la mamá de Emi de su crianza. Mamá es tan necesaria como papá. Su mami lo ve cada 15 días y pues así está y no es nada que digamos, ay, no quiero que lo vean. No, al contrario, porque como lo dije, la parte nutritiva del cariño, del consuelo, pues está en la mamá. La parte de enfrentarte al mundo está en papá. Kat y Emi reconocen que tienen buenos papás. Es comprensivo, es cariñoso. O sea, luego sí, cuando me tiene que regañar, pues me regaña. Pero pues sí, ha cumplido muy bien como parte de mi papá, porque, o sea, muchos de los papás en México pues son papás ausentes o no tienen la mayoría papá. Y pues mi papá siempre ha estado para mí. Sí, así sé que es un buen papá y uno malo. ¿Y tu papá cómo es? Bueno, pues jugamos a serpientes y escaleras y también vemos la tele. Ajá. ¿Y te gusta estar con tu papi? Sí, y hacemos la tarea. Papás autónomos, presentes, que se involucran en la crianza de sus hijos, merecen este Día del Padre no solo una felicitación, sino también nuestro reconocimiento y admiración. Con imágenes de David Ramírez y Christopher Arismendi, 11 Noticias, Judith Hernández. Aún no. Vámonos. A la ciencia. Rafa Guadarrama, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Buenos días, hola Lupita, ¿cómo están? Pues vamos a comenzar con la información. En el cine seguramente ustedes identifican una música que alerta a la proximidad de una especie marina en específico. ¿La recuerdan? Chan, 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 chan. Bueno, ¿se adivinaron qué película es? Ya saben entonces de qué animal estamos hablando. Sin embargo, exactamente. Para eliminar el estigma de este importante animal, llega desde Nueva York al Museo Jan Quick la exposición Tiburones, y mi compañera Itzel Gómez nos presenta la importancia de esta especie en ese hábitat. Probablemente la cultura popular no les ha hecho buena fama. Son considerados una amenaza.
Pero en la realidad, la probabilidad de un ataque de tiburón a los humanos es de 1 entre 11 millones. No somos parte de su dieta, ellos se alimentan principalmente de peces y de ciertos mamíferos marinos. En el mundo hay 500 especies y en las aguas mexicanas nadan poco más de 100 tiburones. Precisamente en el Museo Yanquic, en la alcaldía de Iztapalapa, quieren romper con ese estigma a través de una exposición gratuita y que ha sido traída desde el Museo de Historia de Nueva York. Nuestra estrategia en este tipo de exposiciones es el diálogo. No solamente les invitamos a que conozcan la exposición, sino que dialoguemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué reconocemos en nosotros y en los demás que estamos haciendo en favor o en contra o simplemente no haciendo nada? A través de talleres, murales, juegos, charlas y con información científica, quienes asistan a esta exposición, Tiburones, podrán conocer por qué son tan importantes estas especies marinas y cómo es posible su cuidado, pues 90% de ellos están amenazados por la sobrepesca. Bueno, una de nuestras estrategias es hacernos sentir que somos nosotros esta especie. Y nosotros como esta especie vamos a decirle a los demás, a los compañeros que están en los talleres, qué es lo que nos está pasando. Yo como tiburón, que puedo decir, soy un tiburón martillo, que es una especie que me fascina. Voy a darle a conocer al público lo que me está sucediendo en estos mares y quiero lograr esa comprensión de los que participen en ese taller. Tiburones estará abierta a todo público hasta el 12 de octubre. Con imágenes de Christopher Arismendi y Yair Maya, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Hablemos ahora de temas de conservación. La Dirección de Zoológicos de la Ciudad de México informó que el pasado 21 de abril nacieron 4 crías de lobo gris mexicano, una especie considerada en peligro de extinción. Esto ocurrió en el centro de San Juan de Aragón. El nacimiento de los cachorros es significativo, ya que este zoológico, el de San Juan de Aragón, ha participado en el programa México-Estados Unidos para recuperar a esta especie y repoblarla en su hábitat. En nuestro país esto se ha realizado en diversos estados, principalmente en Chihuahua, Sonora y Nuevo León. De 1978 a la fecha, San Juan de Aragón ha aportado 194 crías de lobo gris a este esfuerzo. La camada más reciente es producto de una pareja que llegó a este espacio en el 2024. Los lobeznos en este momento no están exhibidos aún, deben ser vigilados médicamente y recibir las vacunas correspondientes y desparasitarse. Bueno, vamos a cambiar de especie. Hablemos ahora de los ajolotes, anfibios famosos por su regeneración de extremidades y otros órganos. Una investigación de la Universidad del Noreste en Massachusetts, Estados Unidos, reveló cómo los ajolotes pueden ser sumamente precisos para reponer partes completas de su cuerpo sin equivocarse. Analizaron paso a paso lo que experimentan cuando pierden una extremidad. Les llamó la atención, por ejemplo, que de inmediato se forma una suerte de capa de células madre llamada blastema, y a partir de este punto comienza el mecanismo fino de la regeneración. Descubrieron que el secreto está en la presencia de ácido retinoico, que es una vitamina, y otras enzimas que se acumulan en las extremidades. Por ejemplo, no es la misma combinación la que existe en un hombro que la que se presenta en una mano o en una muñeca. Este revelador trabajo se publicó en la revista Nature's Communications. Y bueno, es la información que tenemos este día. ¿Cómo era la melodía? Chan, 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 chan. Mira, estaba checando ahorita, no es que tenga memoria supersónica, 1975 y la música de John Williams hicieron historia. Estamos hablando de una película de hace 50 años y se toma esto de novelas que se escribieron, se lleva al cine y hasta ahora pues sigue causando miedo. Elvira Angélica Rivera ya nos compartió que las vio y sí. Sí, en efecto, pero lo rescatable también, lo relevante es que esta exposición que nos compartía Rafa Guadarrama y bueno, también Itzel Gómez, es quitar ese estigma precisamente, claro, ¿no? de esta especie del tiburón, porque en realidad pues es muy baja la probabilidad que tiene para atacar humanos. Y bueno, ahora en Iztapalapa se puede acceder a ello, ¿no, Rafa? Sí, y es bajísima, de 1 a 1 millón la probabilidad. Y hablamos también de organismos que son sumamente importantes para los ecosistemas. En algunos casos los tiburones son los depredadores tope y esto ayuda por supuesto, claro, a la regulación de las especies. Hablamos a lo mejor de especies como el tiburón blanco o el tiburón tigre, pero hay otros tiburones que viven en aguas más someras que también contribuyen a otros procesos de la propia regeneración de las playas, que son como los que están en los arrecifes.
los tiburones también, evolutivamente, pues se han especializado en conseguir sus nutrientes en especies muy concretas. Si de pronto una persona o un kayak o algo llegara a pasar, que se confunda, digamos, el tiburón de especie, son casos muy aislados que llegan a ocurrir, pero justamente porque están buscando otro tipo de alimento. Lo importante es que justamente llega ahí a Yancuic, que es un museo nuevo, tiene un año de existir en Iztapalapa, es una opción interesante. Hablan también sobre asuntos de cambio climático, está en el Metro Constitución 1917, sobre Avenida Ermita Iztapalapa, y pues sin duda es importante para reconocer el valor de las especies y también darse una vuelta por allá. Y para que ya no nos dé miedo, Guadalupe, cuando volvamos a ver estas películas. Sí, yo nada más de la musiquita. ¿Cómo? Hasta el 12 de octubre en Yancuic, ahí va a estar. Hay que aprovechar para conocer, para pues quitar este mito de que el tiburón ataca a los humanos y pues siempre aprender, ¿no? Acerca de estos lugares que son maravillosos. Van los chavos, hay que llevar a los papás también para que los acompañen. Sí, y es un espacio gratuito. Es padre esto. Entrada gratuita, y pueden recorrer pues todas las demás áreas del museo. También tienen ahí una ludoteca y cosas interesantes que se pueden hacer en Yancuic. Perfecto, Rafa. Gracias, Rafa. Interesante, como siempre, te vemos mañana, temprano, muy temprano por acá, Rafita. Y nos vamos con más del mundo. Vamos con información del mundo, arrancamos en Medio Oriente, allá en la Franja de Gaza, y es que este martes se vivió el día más mortífero de las últimas semanas. Proyectiles de tanques, ametralladoras y drones de Israel dispararon y asesinaron al menos a 70 personas que esperaban camiones con ayuda humanitaria, esto en Han Yunis, al sur del enclave. Íbamos caminando para buscar ayuda cuando un helicóptero empezó a dispararnos. Empezamos a huir, pero él fue alcanzado por disparos del helicóptero. Una verdadera tragedia. El Ministerio de Salud gazatí informó que además al menos 200 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Nasser. Ahí personal médico tiene que atender a la gente en los pasillos ante la falta de espacio y en condiciones precarias. La raquítica entrega de alimentos y ayuda humanitaria no ha sido suficiente para atender a la población gazatí. Además, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha tomado ya el control de la distribución de ayuda a través de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, que es respaldada por Estados Unidos. Los conflictos entre países, crisis económicas, los riesgos climáticos han colocado a 13 naciones en alerta de hambruna extrema. Así lo advirtió la Organización de Naciones Unidas. Les contamos la historia. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU reporta que habitantes de 13 países enfrentarán más hambre a niveles críticos en los próximos meses, a causa de las operaciones militares a gran escala, los niveles de violencia, crisis económicas, tensiones políticas y los peligros por desastres naturales han provocado el deterioro de la seguridad alimentaria. Sudán, Sudán del Sur, Gaza, Haití y Mali ya padecen o están por enfrentar una crisis de hambruna. En la Franja de Gaza la situación ya es visible. El bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria ha provocado que 2 millones de habitantes enfrenten una escasez prolongada de alimentos. Y de ellos, casi 500,000 están en una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda e inanición, denuncia la ONU. Vine a la cocina comunitaria porque los niños no tienen nada que comer. Quería conseguirles algo de comida cocinada. He estado aquí durante 1 hora y media, casi 2 horas para conseguir comida. No he tomado ninguna comida y están diciendo que se ha acabado, y nosotros no hemos tomado nada. La ONU ha establecido que para declarar hambruna, al menos 20% de la población de una zona debe sufrir escasez extrema de alimentos y que 30% de las infancias sufra desnutrición aguda. Aquí está mi pobre esposa, que solía apoyarme cuando ella salía a la calle y regresaba con un poco de pan para compartir con la familia. Se enfermó hace algunas semanas, no tengo ayuda, nadie a quien llamar. La FAO afirmó que el hambre hoy no es una amenaza lejana, ya es una emergencia diaria para millones de personas. 11 Noticias, Ediberto Martínez.
Bueno, vamos a Estados Unidos y es que continúan las redadas y el temor a ser detenidos regresó, pero a los jornaleros del campo las aprehensiones no están distinguiendo oficio. Incluso un precandidato demócrata a alcalde fue detenido sin la orden de un juez. En la ciudad de Nueva York, agentes de migración arrestaron con violencia y sin orden un juez al precandidato del Partido Demócrata a alcalde Brad Lander. No tiene orden judicial. Usted no tiene la autoridad para arrestarme aquí. Fue esposado cuando intentaba acompañar a Edgardo, una persona migrante de Nigeria que acudió a un tribunal federal de migración para revisar si su citatorio se ajustaba al debido proceso. Tras 4 horas, Brad Lander, quien también es contralor de la ciudad de Nueva York, fue liberado sin cargos penales. En el ascensor me separaron de alguien llamado Edgardo, a quien había conocido hacía un par de minutos. Edgardo está detenido por ICE y no va a dormir en su cama esta noche. Que yo sepa, no tiene abogado. Un gobierno y un juez le han privado de su derecho al debido proceso. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, apoyó a su contralor y confirmó que la ciudad es santuario para personas migrantes. Solo quiero decir que somos un país mejor que esto. Somos un país mucho mejor que lo que estamos viviendo. Esto es Nueva York, tierra de inmigrantes. Estamos orgullosos. En otro caso, una persona sin documentos fue detenida cuando se presentó a una cita en el Tribunal de Migración. Otra que tiene residencia permanente fue detenida también con violencia en un estacionamiento en Pico Rivera, California. Además, el ICE, Servicio de Migración, reinició las redadas en granjas y zonas agrícolas en todo el país que habían sido detenidas por el presidente Donald Trump. Así sucedió en Oxnard, California, donde fueron aprehendidos 15 jornaleros. Fuimos a los campos y ayudamos a los agricultores a salir de la zona, a llegar a un lugar seguro y asegurarnos de que ICE no los estuviera siguiendo. Las redadas provocan que los jornaleros abandonen los campos de cultivo por temor a ser detenidos. Las cosechas interrumpidas siguen alterando la cadena de producción de alimentos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y efectivamente en el discurso Donald Trump había dicho no en los campos agrícolas, no en las zonas de prestación de servicios, y sin embargo en la realidad y de acuerdo con los testimonios que recaban las mismas personas que están siendo testigos de estas redadas, es como nos estamos enterando que continúan y que ICE tiene que cumplir esta cuota de deportaciones y detenciones. El Servicio de Inmigración, por supuesto, con esta tarea ha comenzado a afectar de manera económica a distintos sectores. Y es que el temor a ser detenidos ha generado entre algunos trabajadores que no acudan a sus centros laborales. Sectores clave: construcción, servicios, hotelería, campos agrícolas y procesadoras de carne, donde, como vimos, siguen las detenciones. En el caso de la construcción, 30% de los trabajadores a nivel nacional son personas migrantes y la falta de mano de obra está retrasando la entrega de proyectos. En el turismo, algunos restaurantes, hoteles y tiendas han cerrado de manera temporal porque las personas no acuden a sus centros de trabajo. En el caso de Texas, los alcaldes de las diferentes ciudades como San Antonio y McAllen también han advertido que la economía local, que depende de las pequeñas empresas y trabajadores migrantes, está en riesgo de sufrir daños mayores. Y seguimos con este asunto, y es que en Los Ángeles, California, ya no se va a aplicar el toque de queda desde este martes por la noche, así lo anunció la alcaldesa Karen Bass. Informó que se levantaba la medida y que van a continuar adaptándose al caos que surge de Washington. Es exactamente lo que escribió la alcaldesa. Agregó que está preparada para restablecerlo en caso de ser necesario y resaltó que la seguridad y estabilidad de Los Ángeles sigue siendo su máxima prioridad. Hay que recordar que este toque de queda era de las 8 de la noche a las 6
de la mañana, y de igual forma como se activó, también se desactivó a través de un mensaje a la población a través de los celulares. Fue como fueron notificados que este toque de queda ya no aplicaba más ahí en Los Ángeles, California. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner inició su condena de prisión domiciliaria que le impuso la justicia por 6 años. El tribunal determinó que la exmandataria permanecerá en casa debido a su avanzada edad. Vamos a pelear para su salida, que salga de la prisión, que salga de la prisión domiciliaria, que salga. Que así vamos a pelear todo y dejamos la vida por ella, porque somos peronistas. Se prevé una concentración este miércoles frente al domicilio donde Fernández de Kirchner cumple su condena para protestar así por el fallo que le impide presentarse en cualquier elección popular, ocupar cargos públicos, y así será por el resto de su vida. Vamos a Colombia, y es que el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro tras superar el cuarto y último debate. La propuesta reconoce y garantiza derechos fundamentales como el contrato a término indefinido, en el que no se establece una fecha específica de conclusión de la relación laboral. También se elimina la contratación de terceros para desempeñar actividades. Funcionarios, senadores, senadoras destacaron que habrá más estabilidad laboral y protección real para quienes más la necesitan. Y eso significa que estamos a puertas de entregarle al país una reforma laboral progresista, una reforma laboral a la altura de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Un gran triunfo para la sociedad colombiana, para los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo para las juventudes, porque recuperar el contrato para los aprendices del SENA es un gran estímulo, y también el que no nos condenen al trabajo por horas, que sería gravísimo para la precarización laboral de nuestros trabajadores. Esto es un gran triunfo de la ciudadanía. En tanto, la presidencia de Colombia señaló que se trata de un paso histórico hacia el trabajo digno en cumplimiento de los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Ya solo queda el proceso de conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes. La fecha límite para completar esta fase es el 20 de junio. La Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el senador y candidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay continúa en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Agrega que los siguientes comunicados relacionados con la salud del político colombiano se emitirán en el momento en el que existan cambios clínicos relevantes. Y miren, nos vamos a Europa. El Parlamento británico se pintó de verde y dio un paso más hacia los derechos reproductivos de las mujeres. Y es que este martes, con 379 votos a favor y 137 en contra, aprobó la despenalización del aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa de gestación y causalidad. Esta decisión deja sin efecto una ley del siglo XIX que criminalizaba la interrupción del embarazo después de las 24 semanas de gestación. Ahora la Cámara de los Comunes tendrá que aprobar el proyecto íntegro de ley penal, lo que se espera antes de que pase a la Cámara de los Lores, donde podría ser retrasado, pero no bloqueado. Y miren, de acuerdo con información de la cadena de televisión CNN, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue hospitalizada la tarde de este martes tras sufrir una reacción alérgica. La funcionaria fue trasladada a un hospital en ambulancia. De acuerdo con la portavoz Tricia McCoggin, Kristi Noem se encuentra alerta, se recupera, ha hablado ya con su equipo de seguridad, pero de última hora se informa, pues sí fue hospitalizada. Bueno, vamos a revisar algunos temas que destacan los diarios en el mundo. Arrancamos con el portal Al Jazeera. Habla sobre esto que está ocurriendo ahí en Medio Oriente. El líder supremo, Ali Khamenei, rechazó que Irán aceptar una guerra o bien una propuesta de paz impuesta. Este diario menciona que además advirtió que cualquier ataque de Estados Unidos en su territorio tendrá graves consecuencias irreparables. Esta respuesta se da después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera por redes sociales a Irán su rendición incondicional y escribió que tienen el total y completo control de los ataques sobre Irán. Esto es lo que está reportando esta mañana Al Jazeera. Vámonos a Estados Unidos con The Boston Globe. Menciona el llamado de Donald Trump a Teherán para que se rinda.
Cita también el escrito de Trump sobre tener el control completo y total sobre Irán, que le exige su rendición incondicional. Este diario también menciona que el Pentágono había dado, así lo escribe, señales anticipando órdenes de un posible ataque, es lo que está revelando. En otra información, también de portada de este diario, habla sobre el cambio de estatus legal que amenaza a migrantes que se desempeñan en trabajos de cuidados. Esto debido a una decisión de la Corte Suprema que permite a la administración de Donald Trump de terminar con la era de Biden del programa de personas migrantes. Una de las imágenes de portada de este diario, observamos, es un jardín bastante verde, se puede apreciar, varias personas están trabajando y este periódico pues le coloca la descripción de que el centro Terry Cook lleva plantas al jardín Taxter, esto en la isla Appledore. Pese esto a que el escritor estadounidense de poesía y cuentos, Celia Taxter, falleció hace 130 años. Sin embargo, todavía se trabaja para mantener en buen estado ese lugar que se aprecia ahí en Estados Unidos. Vamos a terminar en Latinoamérica con Argentina. El Clarín, su nota principal destaca esto que está ocurriendo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya está presa en su casa y debe usar tobillera electrónica. Hay una marcha de apoyo, una movilización pacífica hacia la Plaza de Mayo. Está programada para este día en punto de las 2 de la tarde, hora local. También en otra información de portada resalta la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que se rinda sin condiciones y su amenaza de intervenir si no hacen lo que él está anticipando. La imagen principal se observa al presidente de Argentina, Javier Milei, 2 militares junto con él, esto en la presentación del Departamento Federal de Investigación que replica, así lo informa este diario El Clarín, la estética del FBI de Estados Unidos. Hasta aquí la información internacional. Vamos con información nacional. En información deportiva, este miércoles la selección mexicana de fútbol disputa su segundo juego en la Copa Oro frente a Surinam en Dallas, Texas. Será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones. México ha jugado 3 juegos, ha anotado 12 goles y recibiendo solo 1 en contra. El técnico mexicano Javier Aguirre en conferencia se refirió a las bajas expectativas del equipo mexicano en los últimos encuentros, como el 3-2 sobre República Dominicana, ya que la afición espera victorias contundentes, como ocurría hace varios años, ante sus rivales en fase de grupos. No hay rival pequeño, hoy en día sí, yo dije y sostengo que somos favoritos, junto con los 2 o 3 selecciones nacionales. Todos los partidos han sido igualados, bueno, todo el mundo quiere que estemos ya 4-0 al primer tiempo ganando porque es Dominicana y porque es México, pero esto no es tan así. Entonces yo pienso que el equipo debe ir creciendo, hemos ido mejorando, como bien dice Isra, dentro y fuera del terreno de juego. Quizá no se traducen en resultados de momento, tampoco lo hemos hecho tan mal. La derrota con Suiza dejó muchas lecciones y creo yo que vamos por el camino correcto. Con un gran partido, Monterrey anoche hace su debut en el Mundial de Clubes con un buen resultado, 1-1 ante el subcampeón de la Champions League, el Inter de Milán, en el partido de la jornada 1. El español Sergio Ramos fue el encargado de marcar el único gol rayado. Lo hizo al minuto 25 tras un tiro de esquina, mientras que Lautaro Martínez al minuto 42 marca el gol del empate con remate en el área chica. El próximo encuentro de Rayados, 21 de junio, ante River Plate, que es el líder de grupo, y luego de vencer horas antes al equipo japonés Urawa Red Diamonds 3-1, pues así lo festejan. Más de fútbol, la Liga MX presenta la lista de nominados al Balón de Oro de la temporada 24-25, premio que reconoce a las y los mejores futbolistas, entrenadores, entrenadoras y goles. Entre los nominados, los guardametas Kevin Mier de Cruz Azul y Luis Ángel Malagón de América. En la defensa, Jesús Gallardo de Toluca y Rotondi de Cruz Azul. En el mediocampo, Eric Lira de Cruz Azul y Agustín Palavecino de Necaxa. En los delanteros, Henry Martín de América y Paulinho de Toluca, los nominados.
Los ganadores serán además los primeros convocados para jugar el MLS All-Star Game 2025. Se disputará el 23 de julio en Austin, Texas, juego de estrellas de la MLS y la Liga MX. Vámonos a la rama femenil. Compiten por el título de jugadora del año Lisbeth Ovalle de Tigres y Charlín Corral de Pachuca. Pues ahí están los nominados al Balón de Oro. Vámonos a la lucha libre profesional de la WWE. Regresa a México. Fueron 10 años de ausencia y lo hacen con el Super Show. 26 de julio, Arena Ciudad de México, y 27 de julio en la Arena Monterrey. Incluye superestrellas como Cody Rhodes, Dominic Mysterio Gunter, Jacob Fatu y los mexicanos Penta, Rey Fénix, Pagano, Psycho Clown y Mr. Iguana. Boletos a partir del jueves 19 de junio. Es todo en la información deportiva. Bueno, cambiamos de tema y es que arrancó la estrategia Vida Saludable en escuelas públicas de nivel básico. Karen Ballesteros nos informa. La obesidad y el sobrepeso son un foco de alerta en infancias y adolescencias mexicanas. La Secretaría de Educación Pública reveló que de 2.7 millones de estudiantes que han sido valorados a través de la Estrategia Nacional Vida Saludable, 4 de cada 10 infancias y adolescencias presentan sobrepeso u obesidad. 1 de cada 10 tienen bajo peso, 6 de cada 10 tienen caries y 4 de cada 10 presentan problemas de agudeza visual. Se está conformando el expediente digital de salud. Vamos con más información a la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias para despedirnos, no sin antes recordarles que seguimos de cerca pues el curso de este huracán Eric. Sigue siendo categoría 1, pero de cualquier forma es importante mantenerse informados. Lluvias extraordinarias se prevén para Oaxaca y torrenciales para Guerrero, así es que resguardarse, así como lo ha recomendado la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, el impacto previsto a la medianoche de este miércoles para amanecer el jueves ya quizá con los primeros remanentes de las lluvias que deje este fenómeno. Atentos, información oficial aquí en el 11, estaremos muy pendientes de la evolución de Eric, categoría 1. Gracias por su atención, hasta mañana, Angie. Hasta mañana, Guadalupe, que tenga un excelente miércoles, buenos días. Buenos días.